Viernes 21 de agosto de 2020, 4 de la tarde. Estamos organizando la logística. Bueno. Estamos haciendo referencia al poder del lenguaje, de la palabra. Todo esoterista debe tener muy en cuenta la importancia incalculable del cultivo consciente del lenguaje. Un lenguaje veraz, armonioso, estético, místico, espiritual. Voy a contarles una corta anécdota que ya les conté hace 4 meses. Estaba don Israel Rojas en su librería. Tenía una pequeña librería. Él se sostenía vendiendo libros de esoterismo. Llegó un caballero muy distinguido, acompañado de otros 2 caballeros. Y se dirigió a Israel Rojas así, le dijo: Rojas, ¿cuál cree usted que es el libro más importante que usted ha escrito? A lo que le contestó: considero que es la obra Logosofía, porque es a través del lenguaje como el ser humano puede espiritualizarse y divinizarse más rápidamente. El señor que le interpelaba le dijo: tiene razón, hermano. Desafortunadamente la humanidad todavía no está preparada para seguir un sendero tan elevado y tan noble. Hasta luego, se retiró. Al momento de retirarse, Israel Rojas se dio cuenta que quien había estado allí era el conde de San Germán, con 2 chelas que la acompañaban. Continuamos entonces con nuestro estudio de esoterismo. Bueno, vamos a tener problemas con la luz, pero no importa. Es por eso tan importante aprender a utilizar adecuadamente el poder del sonido como lenguaje, como fuerza cósmica naturalizada en el ser humano, que en el nivel de evolución actual es el único que puede hablar, coordinando frases coherentes porque tiene una mente y una laringe más o menos desarrolladas que le permiten organizar y exteriorizar sus ideas, sus pensamientos y sus sentimientos, expresándolos en palabras y en hechos. En la escala biológica encontramos animales como los loros que pueden repetir pasivamente algunas palabras, pero solamente el ser humano tiene la posibilidad de coordinar las ideas que ha de exteriorizar como lenguaje. Existe una relación intrínseca entre el poder de la energía reproductiva y el lenguaje. Podemos observarla en el hombre enamorado que le canta a su amada, en el arrullo de las aves machos, palomos, torcasas, pájaros, gallos, etc., antes de copular con la hembra, en los relinchos y fogosidad del caballo cerca de la yegua en celo, etc. Igualmente, en la voz disonante del joven al entrar en la pubertad que se muestra potente con los años de virilidad para menguar y quebrarse su voz al declinar el poder genésico. Cuando la energía generadora no se gasta en la palabra inútil, este poder se guarda y se muta objetivándose en vigor. De ahí que los seres humanos que dicen únicamente las palabras imprescindibles, ahorrando el resto de la energía, son más vigorosos físicamente que los que gastan toda su fuerza en la fraseología inútil. En la vocalización y sublimación de la energía generadora a través de la mística y de la sensibilidad estética,
radica todo el secreto de la evolución. Pronunciar palabras misteriosas o hacer posiciones difíciles y curiosas con el cuerpo no nos sirve para perfeccionarnos. El sendero esotérico es muy llamativo por las múltiples posibilidades para ser despertadas. Quien quiere desarrollar sus internas facultades tiene que, coloco comillas, pagar el precio, cierro comillas, que es dolor para la personalidad, mas no para el espíritu. Es el dolor de abandonar aquellos aspectos a los cuales estamos apegados en la vida. Los vicios, los caprichos, las emociones, los deseos insanos. Ese es el dolor que tiene que pagar el iniciado para alcanzar su estatura espiritual. ¿A quién no le gustaría ser clarividente, clareaudiente, telépata, telequinético y tener todas aquellas facultades que el ser humano puede despertar? Sin embargo, las facultades psíquicas pueden ser obstáculos en el sendero, porque cuando se desarrolla una facultad se piensa que ya se logró toda la plenitud de la evolución y que ya no se necesita más, lo que generalmente lleva a la vanidad y por supuesto a un estancamiento y mal uso o prostitución de las facultades espirituales. El sendero espiritual consiste en armonizar lo masculino y lo femenino dentro de nosotros. Son los llamados secretamente senderos del sol y de la luna. Por eso, conociendo las prácticas de desarrollo interno, se debe seguir el sendero del sol para desarrollar progresivamente la voluntad, la conciencia y el carácter necesarios en este mundo. De igual manera, se debe seguir el sendero de la luna para ir conquistando la estética, el arte, la sensibilidad, la mística, la suavidad que tanta falta hace en el diario vivir. Cabe notar que cuando me refiero al sol o a la luna, no me refiero al sol físico, la estrella de este sistema. Y cuando me refiero a la luna, no me refiero a la luna física, el satélite que orbita el planeta. Estamos ya hablando de temas esotéricos que ustedes poco a poco van comprendiendo y asimilando. Cuando el sol está vibrando, no el sol físico, sino nuestro sol interno, se alimentan con esa preciosa energía los centros correspondientes en el cerebro. Es el sendero del ocultista. Cuando está vibrando la luna, no el satélite, sino nuestras internas energías, esa energía alimenta el corazón y la zona frontal. Es el sendero del místico. Entonces, esotéricamente se habla del sendero del místico y del sendero del ocultista. El místico va desarrollando sensibilidad. El ocultista va desarrollando preponderantemente conciencia, voluntad. El místico va desarrollando preponderantemente sensibilidad mística. Pero trabajando en ambos senderos, se produce un equilibrio perfecto entre los centros crísticos del corazón y del chakra frontal. Por el sendero de la luna. Entonces, trabajando ambos senderos, se produce un equilibrio entre los centros crísticos del corazón y chakra frontal, dos centros crísticos, dos polos de esa energía crística. Y eso se hace por el sendero de la luna. Ahora, cuando se trabaja por el sendero del sol, es entre la laringe y la glándula pineal. En el sendero del sol, la energía es positiva en el cerebro y negativa en el corazón. Es decir, la energía primero llega al cerebro y después retorna al corazón. En el sendero de la luna, la energía primero es positiva en el corazón y después negativa en el cerebro, es decir, llega posteriormente al cerebro. En el adepto el movimiento es perfecto. En el adepto el movimiento es corazón, cerebro, corazón, laringe, cerebro, cerebro, laringe, corazón y continúa ese movimiento permanentemente. Hagamos conciencia que debemos trabajar en el corazón y en el cerebro con la energía del fuego creativo. Ese es realmente el sendero de la verdad, de la belleza y del bien.
¿Es el sendero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o de la Madre, del Hijo y de la Madre? Trabajar en ambos senderos progresivamente irá liberándonos de las cadenas que implican la mente racional, la emoción y el instinto. Es un trabajo de eones, pero tenemos que comenzarlo. Qué divino ideal llegar alguna vez a emular al sublime Maestro Jesús. Llegar a caminar el sendero que hollaron sus pies, el sendero de la mística consciente. Era el más sabio entre los sabios, trabajando por el sendero del ocultista. Era un mago. Y trabajando por el sendero de la armonía espiritual era un excelso místico. Por eso era un Dios encarnado. Un momento, por favor. Sé que lo que se está diciendo puede ser un poco oscuro, neblinoso, abstracto. Con todas las enseñanzas que hemos entregado en estos 4 meses, ya los estudiantes ya se está en capacidad de asimilar de qué estamos hablando. Pero esa es la idea. La idea es azuzar al estudiante para que empiece a investigar dentro de sí todo este sendero extraordinario que poco a poco estamos dilucidando. Qué divino ideal llegar alguna vez a emular al sublime Maestro Jesús. Llegar a caminar el sendero que hollaron sus pies, el sendero de la mística consciente. Era el más sabio entre los sabios. Trabajando por el sendero del ocultista. Era un mago y trabajando por el sendero de la armonía espiritual era un excelso místico. Por eso era un Dios encarnado. Fue benevolencia de la jerarquía blanca permitir que el Señor Jesús se hiciera público en el mundo, para que nosotros, conociendo su ejemplo, pudiéramos llegar alguna vez a ese estado, el cual nos ha de servir de peldaño, no para quedarnos allí, sino para continuar el sendero de perfeccionamiento progresivo, que depende en gran proporción del poder del verbo interior exteriorizado como lenguaje. El sendero de la evolución y el perfeccionamiento es sencillo, porque es natural. Pero no vayamos a pensar que en una semana, en un mes o en un año vamos a llegar a la tan ansiada iniciación. Si se ha trabajado en el pasado, posiblemente se logrará, pero si apenas está comenzando, seguramente la demora será mayor. Debemos practicar con confianza y persistencia para ir comprobando la veracidad de los hechos. Y hemos entregado las prácticas correspondientes, en la cual insistimos mucho, en las prácticas de meditación en el corazón. Al hablar de la iniciación, tenemos que recordar que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que desde el punto de vista de la sabiduría esotérica de las edades, la línea de la gran jerarquía blanca, la iniciación no es que me recibieron en un grupo y que de pronto allá me hicieron una ceremonia, me pusieron un traje o me quitaron la ropa, como símbolos, por supuesto, y que me dieron una medallita o cualquier cosa. No. Que inició en ese grupo, inició estudios, eso es diferente. Pero que sea un iniciado desde el punto de vista de la tradición esotérica de las edades, no. Un iniciado es una persona de mayor conciencia, de mayor evolución que nosotros. Ha logrado tomar contacto con su yo superior. Y los maestros ya le han dado las enseñanzas suficientes para que sea un auxiliar en los mundos suprafísicos para esta humanidad que tanto sufre. Vamos a hablar ahora de la lira de Orfeo. El Orfeo histórico. El Orfeo histórico fue un iniciado en su momento y alcanzó la talla crística, la conciencia crística también. El Orfeo histórico, no el Orfeo místico.
Este Orfeo histórico enseñó que la esencia divina de cada ser es inseparable de todo cuanto es en el infinito universo. Que en determinados periodos las formas son emanadas de la esencia divina o se manifiestan ellas mismas. Así, gracias a esta ley de emanación, todas las cosas participan de dicha esencia y son parte inherente de la omnipresente vida divina desde toda la eternidad. Orfeo recorrió el mundo estableciendo centros iniciáticos para enseñar la sabiduría y la ciencia. Proclamaba entre sus discípulos la inmortalidad del alma, una purísima moralidad y un severo ascetismo. No comía carne, rechazaban todo contacto con los cadáveres y llevaban vestidos de lino blanco. Por lo anterior se observa una gran semejanza con las enseñanzas de los brahmanes y de los esenios. Según Heródoto, Orfeo aportó a la India los misterios, las ceremonias de la iniciación. En la mitología griega, Orfeus, es hijo de Eagro, rey de Tracia, aunque se dice que era hijo de Apolo, y de Calíope, la más importante de las 9 musas, hijas de Zeus, que inspiraban la música, la poesía y la comedia. Según la leyenda, Orfeo era un semidios olímpico. Tenía una sensibilidad exquisita. Era poeta, teólogo y músico. Recibió de su padre, Apolo, una lira que había sido fabricada por Hermes Mercurio. Orfeo entonaba con la lira las más dulces melodías, como era un poeta y el más sensible de los seres. Con su lira y su poesía armonizaba hasta tal punto la naturaleza que nada podía comparárselo. Cuando él cantaba, las fieras se echaban a sus pies, las aves entonaban sus trinos, las tempestades se calmaban y aquellos que hubieran perdido su armonía la reconquistaban. Cantaba ante el mar embravecido y éste regresaba a la calma. Con su arte sobrepasaba la melodía de las sirenas y aniquilaba sus sortilegios. Orfeo se casa con la ninfa Eurídice, la más bella de las musas, hijas de Zeus. Eurídice, huyendo de Aristeo, quien estaba enamorado de ella, es mordida en un pie por una serpiente y fallece. Orfeo, lleno de tristeza, va al infierno y allí empieza a cantar acompañando con su lira y le ruega a Hades, dios del bajo mundo, y a su esposa Perséfone que le permitan a Eurídice volver al mundo de los vivos. Esta la dulzura, el dolor y la sensibilidad con la que Orfeo entona los más dulces cánticos que Hades llora lágrimas de acero y su esposa le convence para que deje en libertad a Eurídice para que vuelva a la tierra de los vivos. Le dicen a Orfeo que le permiten que su esposa regrese con él, con una condición, que en ningún momento voltee a mirarla hasta tanto no salgan los dos al sol y ella haya caminado bajo sus rayos. Orfeo se va adelante cantando y sonando su lira, pero le va entrando la duda si realmente su compañera viene tras de él. Cuando están saliendo a la luz, no aguanta más la curiosidad, la tentación de saber si ella viene atrás y voltea a mirar el momento en que ella iba a ser tocada por los rayos del sol. Cuando él la mira, ella comienza a desvanecerse y regresa al infierno. Ya de nada valen las lágrimas ni las canciones de Orfeo ante Hades y Perséfone. Todo esto son símbolos de nuestra naturaleza interna. La lira representa el poder del lenguaje. Es la laringe educada de un ser que se ha sublimado, que ha cultivado la estética, que ha unido el pensar con el sentir. Es la laringe instrumento de uno de los más grandes poderes con que cuenta el ser humano y uno de los medios más seguros para alcanzar grandes realizaciones espirituales. Por eso, mientras nuestra laringe no emita sonidos llenos de veracidad, de belleza y de espiritualidad, no llegaremos a verdaderos progresos en el sendero del esoterismo. La palabra emitida es sagrada en sí misma, pues es la expresión del verbo génesis, poder generatriz, raíz de toda existencia, vida de nuestra vida y luz de nuestra inteligencia. Por su ingente poder solo nos queda esperar reacción buena o mala, según haya sido su origen.
De ahí la importancia de estar permanentemente vigilantes con nosotros mismos, pensar antes de hablar. Cuando emitimos una crítica de algo o de alguien, estamos fecundándonos nosotros mismos con la imagen de la debilidad tan acervadamente criticada, sembrando en nuestro subconsciente debilidades, miseria, ruina física y moral. Una costumbre muy generalizada es ver solamente el lado negativo de las cosas. Con esto no hacemos más que afectar nuestra psique, obnubilar nuestra inteligencia y cristalizar nuestra alma, envolviéndonos en un aura de depresión, debilidad y flaqueza, contribuyendo a que en el mundo aumenten las guerras, los odios y las desgracias. En cambio, los filósofos, los poetas, los místicos, con su lenguaje enaltecen y arroban a todos los seres que los escuchan. Si un animal bravo se le habla con cariño, el animalito mueve la cola y se calma. Asimismo, si se le habla con cariño a una persona que está furiosa, ésta se tranquiliza. El deprimido se anima. El triste se alegra. Es el poder del lenguaje. Eurídice, recuerden, el amor ideal de Orfeo. Eurídice, palabra que significa la verdadera vida. El verbo génesis, la divina Kundalini. Atrae todo cuanto existe. Es Kundalini, es la energía que hace que todo ser viviente se enamore. ¿Y quién le enamora? Orfeo, con su lira. Es decir, el lenguaje es el que sublima, transmuta y espiritualiza esa energía de la vida, ese fuego creador, ese poder extraordinario que nos entregó la divinidad del Logos para que divinicemos nuestra existencia en tiempo y espacio y para que permitamos a través de la generación que otros egos puedan renacer. Esa energía no es para gastarla locamente. Esa energía no es para enloquecerse con ella. No es para darle rienda suelta y satisfacción al instinto, a la lujuria. Es para sublimarnos y divinizarnos. Es la energía que hace que todo ser viviente se enamore y aspire fervientemente a algo superior. Hace que adoremos a la otra polaridad de la existencia, siendo ese poder interno el que nos permite sublimarnos y perfeccionarnos. Cuando la energía de la vida, Eurídice, es mordida en su pie por la serpiente, el pie es el símbolo cabalístico de la esfera de Yesod y de la esfera generadora. La serpiente es el instinto que acicatea, que enloquece y que sojuzga. Cuando Eurídice es mordida por la serpiente, el instinto psicosexual, esa energía, pongo entre comillas, fallece. Se va al Hades, la esfera de Plutón que representa lo subjetivo de nuestra naturaleza, radicada allá en la esfera del verbo Génesis. Sacro Coxis, la energía plutónica en el Hades. El sentido espiritual en el corazón, Orfeo, con su lira, la laringe, quiere nuevamente revivir esa energía. Recuerden que Orfeo fue un iniciado de la línea crística. Él logró comulgar con la conciencia crística como iniciado físico. Una cosa es el Orfeo histórico, otra cosa es el Orfeo simbólico. Orfeo quiere nuevamente revivir esa energía y lo logra. Va hasta el Hades, es decir, su conciencia y su sensibilidad descienden a los infiernos, al Hades, al lugar inferior, allá donde duerme ese fuego extraordinario de la vida. Allí, rindiéndole culto a la naturaleza, logra que esa divina energía, Eurídice, le acompañe. Debe ascender desde los infiernos hasta llegar hasta la superficie y que el sol los toque. La espina dorsal, la columna vertebral, por donde esa energía debe elevarse en oleadas cada vez de más espiritualidad, hasta que los toque a ambos el corazón. ¿Quiénes son ambos? La sensibilidad y la conciencia. Los cobija el sol. ¿Quién? Es el centro del Cristo, el corazón, el amor universal, la divina sensibilidad, la estética. Antes de que llegue esa energía al corazón, no se debe mirar atrás. ¿Qué es mirar atrás? Mirar atrás es mirar la forma, no la esencia. ¿Y qué es la forma? Es la forma física de la otra polaridad. Para el varón la dama, para la dama el varón.
Cuando en vez de admirar, miramos la forma física, objetiva, ella nos sojuzga, nos esclaviza y entonces se vuelve a los infiernos. Es el lugar inferior, infiernos, ínferus, el lugar inferior. Entonces el instinto nos sojuzga y seguimos siendo tal como somos y no de otra forma. Por eso los iniciados, hasta tanto no lo hayan logrado despertar el centro crístico, el chakra corazón, muchos prefieren el celibato y la soltería, porque no tienen aún amarrado los pantalones lo suficiente para poder evitar ese sojuzgamiento que implica la presencia objetiva de la otra polaridad en la intimidad. Cuando ya se cultiva ese centro crístico, por lo menos en uno de sus 7 estratos, ya puede entonces seguir el camino con la bipolaridad, que tiene el control sobre esa energía. Mirar hacia atrás es desear la forma, reviviendo etapas no superadas vividas en esta o en otras encarnaciones. Solamente se debe anhelar el espíritu, no la forma. Cuando se ama el alma, la esencia de la otra polaridad, para el varón la dama, para ella el varón, viene la elevación. Pero si se adora la forma, es decir, si se mira hacia atrás tratando de revivir experiencias que ya se vivieron, quedará separado de su divino ideal. Eso es lo que le pasa a algunos iniciados cuando vuelven al amor humano, pierden la cabeza. ¿Qué es perder la cabeza? Es perder la conciencia, como le pasó a Zanoni en la novela del mismo nombre, a quien lo decapitan, como le pasó a Juan el Bautista por culpa de Salomé. También la decapitan. Son símbolos, haciendo referencia a que el amor humano hace que se pierda la conciencia que se ha logrado actualizar relativamente, porque es conciencia, pero sin la suficiente sensibilidad, sin la suficiente devoción hacia la energía de la vida. Cuando se tiene devoción hacia la energía de la vida, se tiene devoción estética hacia la otra polaridad y arrobamiento hacia la forma física, la otra polaridad, la cual en vez de hundir, diviniza. Esto es alta gnosis, esto es alto ocultismo. En la misma novela Zanoni, que ya hicimos mención, escrita por Sir Edward Bulwer Lytton, y que recomendamos muy ampliamente esa novela esotérica, en la cual no debemos leerla como una novela, como personajes ni históricos ni físicos, sino como energías dentro de nosotros. En esa novela Zanoni, el maestro de Zanoni, llamado el adepto Mejnur, sabe que Zanoni es un maestro de alto rango. Mejnur llama a Zanoni para instruirle y le dice: en el mundo no existimos sino 2 maestros, usted y yo. Tal dice la obra en sus comienzos. Se pensaría que se referencia solamente a ellos dos, a Mejnur y a Zanoni, los 2 únicos maestros que quedan. Pero se refiere a Mejnur como el átomo de la conciencia y a Zanoni como el átomo de la sensibilidad. Mientras Mejnur es un hombre mayor, adusto, severo, de mucho carácter, que nada le impresiona, que nada lo conmueve y que tiene la sabiduría del universo. Zanoni, otro sabio, él es todo sensibilidad, él es todo estética, él es todo corazón. Él no es anciano y adusto como Mejnur, no, él es joven, fresco, viril y pleno de estética. Los 2 únicos que quedan en el mundo, la sensibilidad, Zanoni, y la conciencia, Mejnur. Son las 2 columnas simbólicas, hieráticas y simbólicas, del templo de la vida interior. Toda escuela esotérica tiene 2 columnas. La masonería tiene 2 columnas. Filosofía Rosacruz tiene 2 columnas. Y toda tradición esotérica genuina tiene 2 columnas. Si no se encuentra eso, esa escuela perdió su rumbo, perdió su esencia, perdió su camino. No tiene la trascendencia ni la sabiduría correspondientes.
Son la sabiduría y la sensibilidad, la conciencia y el amor, las dos columnas del templo interno. En lo físico hay dos columnas, son la dama y el varón. O lo femenino y lo masculino de todas las especies. Y allá a nivel interatómico, son los polos positivo y negativo de los átomos, unos electropositivos, otros electronegativos. Y la electricidad tiene dos polos, el positivo y la fase, llamado negativo. Y el magnetismo tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Y la fuerza nuclear tiene dos, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Todo, absolutamente todo, está basado en esos dos aspectos. Y eso es sabiduría. Zanoni traía una evolución muy grande, tanto que tenía el poder de invocar su santo ángel guardián, su alter ego, su yo superior, su espíritu interno, el cual internamente le decía: divino Caldeo, lo que tú ordenes está bien. Pero cuando Zanoni se enamora y desea tener un hijo con su amada Viola, empieza a perder sus facultades psíquicas. Luego, finalmente engendra a su hijo. Su hijo nace. Y cuando el hijo es muy enfermo, ya está por fallecer, cuando ya Viola, la esposa de Zanoni en prisión, y el hijo está por fallecer, Zanoni invoca a su santo ángel guardián. Y este le dice: es la última vez que vengo a ti. Ya perdiste el poder sobre mí porque has amado físicamente. Es decir, se desgastó en el campo sexual. A partir de ese momento, todos son dificultades para Zanoni, hasta cuando le cortan la cabeza. Físicamente la perdió, pero la novela allí está representando la pérdida de su nivel de conciencia que había logrado en muchas encarnaciones de trabajo por sacrificar la energía de la vida en el altar del amor humano. Nuevas encarnaciones habrán de purificarle, hasta que finalmente encuentre la esencia divina y espiritual que logró y nunca más vuelva a amar la forma, sino únicamente el sentido espiritual, un amor de alma a alma con su amada Viola, para llegar ambos a comulgar con el infinito. Este personaje al cual hace referencia la novela, o estos personajes, en la novela están encarnando fuerzas o energías dentro de nosotros. Pero cabe notar que según comentarios que recibimos personalmente en la Fraternidad Rosacruz hace ya muchas décadas, además de ser personajes simbólicos en esa obra, también existieron físicamente, sus personalidades físicas también existieron. Y curiosamente, volvieron a reencontrarse en encarnación posterior en Colombia, en Bogotá, todos estos personajes. Mejnur, Zanoni, Mejnur la conciencia, hablemos entonces de símbolos y no de personajes físicos. Mejnur la conciencia, el átomo de la conciencia, llamado cabalísticamente la esfera de Da'at. Zanoni, el átomo de la sensibilidad, llamado cabalísticamente Tiferet. Otro personaje que aspiró a ser discípulo, primero de Mejnur, y Mejnur le dijo: no, conmigo no, jovencito. Vaya donde Zanoni, que es más amable. Ese otro personaje en la novela es Glaindon. Glaindon, un noble, hombre noble, de la nobleza, pero altamente emotivo, mundano, material, quien tiene que tener un enfrentamiento muy difícil con el guardián del umbral, si es que quería llegar a la iniciación. El otro personaje, para formar un cuaternario, porque el cuaternario es absolutamente básico en nuestros estudios, la unidad, el binario, el ternario, el cuaternario, el quinario, todo eso que lo estamos estudiando. Recuerden que estudiamos el cuaternario ya cabalísticamente como Yod-He-Vav-He, Hashem, el nombre divino, el nombre de la divinidad manifestada en 4 mundos, y ese cuaternario, representado en la cruz de la materia. Bueno, para completar ese cuaternario tenemos a la amada, la idílica amada de Zanoni, llamada Viola.
representando a Kundalini, la energía de la vida. Allí tenemos esos 4 grandes átomos de energía, uno en el cerebro, la conciencia, otro en el corazón, la sensibilidad, otro en la zona ventral, la emocionalidad, y otro en donde está durmiendo la divina energía de la vida. De manera que esa es la obra Zanoni. Estudia ese sagrado tetragrama, ese sagrado cuaternario. Por eso, en la introducción, el escritor dice, esta obra fueron unos manuscritos que una persona me entregó. No voy a decir su nombre, era simplemente el señor D. Y coloca 4 asteriscos. D es la 4ª letra del alfabeto sagrado, Daleth. Esa 4ª letra representa el cuaternario. Esos 4 asteriscos, ese cuaternario. Orfeo, Jesús, Buda, Hermes y el primero de los zoroastros. Vamos a ver qué tanto nos falta. Perdón un momentito. Para este tema de Orfeo. Ya la vamos a terminar. Pero nos va a quedar así inconcluso el tema cabalístico. Pues terminemos esto. ¿Qué caray? Orfeo, Jesús, Buda, Hermes y el primero de los zoroastros son seres que sucesivamente se han mostrado al mundo como cristificados. En todos ellos la armonía espiritual de su alma vibrante en su corazón hacía que su verbo fuera bello, espiritual, rítmico, armonioso y que su lenguaje fuera un divino encantamiento. Simbólicamente se dice que los maestros orientales con su flauta pueden hacer que la serpiente se eleva majestuosa. Obviamente la enseñanza esotérica no se refiere a los faquires que al tocar una flauta hacen que una serpiente cobra quede como hipnotizada y se yerga. Los orientales llaman a los iniciados los maestros naga, maestros serpientes. Naga para los hindúes, Naja para los antiguos egipcios, significa serpiente. Naim para los hebreos, serpiente. Porque en ellos la serpiente genesíaca se eleva majestuosa por la espina dorsal al sonido de la lira, de Orfeo, de la flauta de Pan, es decir, la laringe espiritualizada, que entona las más dulces melodías. Hagámosla sonar, hagámosla vibrar y el verbo génesis se sublimará. Y ya lo hemos enseñado, hablamos mucho del aum, pronunciándolo en muchos tonos. Hemos hablado bastante del iao, pronunciándolo en 7 tonalidades distintas. Hablamos de las vocales, simbolizadas en el nombre místico secreto del ego terrestre y la fuerza Jehová, el IEOUA. Y añadimos 2 vocales místicas, secretas, misteriosas más, la M y la S. Deletrear, pronunciar, vocalizar, mantramizar, irá despertando esas divinas cualidades, irá despertando facultades y poderes recónditos, misteriosos, místicos que se encuentran latentes en todos y en cada uno de nosotros. Pero ese pero es muy grande. Hay que ser castos de pensamiento, de palabra y de obra. Si no se es casto, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, es mejor dejar estas cosas para otra encarnación, para un futuro. Tenemos la eternidad para lograrlo. Mientras tanto, esto debe ser muy respetuoso, porque es extremadamente delicada la situación si queremos pronunciar mantra y vocalizar y fonetizar en nosotros si somos impuros de pensamiento, de palabra o de obra, si no somos castos. La lira de Orfeo, la flauta de Pan, la laringe espiritualizada modula el lenguaje haciendo vibrar la energía radicada en la espina dorsal, en donde los chakras representan los forámenes o aberturas que se deben obturar y liberar para que fluya el aire y suene la melodía y se obtenga el ritmo. Al desplazarse el verbo génesis por el canal medular, se produce cierto dolor y se van activando los chakras. Va cambiando la parte psíquica. De pronto sabemos quién está pensando en nosotros. Escuchamos lo que piensan otros a distancia o en presencia. Se intuyen situaciones que van a suceder. Los sueños se hacen más vívidos y conscientes. Se empieza a ver una tremenda luminosidad que rodea los cuerpos de las personas. Hay una película, Pequeño Buda. Creo que ya les pasaron el link y les recomiendo que lo vuelvan a ver. Se muestra en esa película la historia del príncipe Siddhartha, sentado, meditando,
junto al árbol Bodhi, palabra que significa sabiduría. El árbol Bodhi es el sistema nervioso, el cerebro espinal, el cerebro y la columna vertebral. Ese es el árbol Bodhi. De un momento a otro, una serpiente cobra gigantesca se va elevando atrás de Siddhartha y con su capucha cubre totalmente la cabeza de Siddhartha. Esa imagen es bellísima y tiene altísima sabiduría, enseñando el trabajo de meditación que este ser realizó durante largos periodos de tiempo, buscando la iluminación interior, sentado junto al árbol Bodhi, que es el sistema nervioso cerebro espinal. Es el árbol de la ciencia de la que habla la Biblia. Es la energía serpentina que de un momento a otro se libera después de mucho tiempo de pureza, de castidad, de pensamiento, palabra y obra, de bondad, de espiritualidad, de sensibilidad y de sublimación a través de la meditación. Se eleva y produce la iluminación. La posición de la serpiente cobra con su capucha y su cabeza es la forma que debe tener la garganta, la faringe al momento de hacer el trabajo de sublimación, vocalización y mantralización. En eso radica un misterio muy grande. De eso depende que la energía realmente pueda desplazarse adecuadamente o no. A pesar de que estas enseñanzas son esotéricas y las estamos dando públicamente, ya esto lo entregamos en un libro, en una obra hace más de 20 o 30 años. Porque la sabiduría se cuida a sí misma. El conocimiento está allí. Si ya estamos listos, nuestro maestro llega y nuestro ser interior nos ilumina y nos dice exactamente cuál es el camino a seguir. A la persona que recibe clases de canto le dicen que al cantar haga cúpula en la faringe, es decir, que trate de levantar el velo del paladar para hacer que la faringe se eleve también. Eso es lo que permite que puedan darse tonos y melodías espectaculares. El cantante Enrico Caruso, al cantar en una nota característica, hacía estallar una copa en pedazos. ¿Cómo lo hacía? Cogía la copa vacía, la golpeaba con la uña, escuchaba cuál era la nota musical de la copa, empezaba a entonar la nota en diferentes escalas hasta cuando sentía que vibraba la copa, lo que le hacía saber que había encontrado la nota clave, la que pronunciaba hasta que la copa se quebraba. Se dice que el adepto Zanoni no es el mismo Zanoni de la novela, es el Mejnur de la novela. El adepto Zanoni estuvo en Bogotá a principios del siglo pasado para entregar la iniciación a Israel Rojas, el simbólico Zanoni de la novela. Se dice que el adepto Zanoni, Mejnur, tenía un poder extraordinario con su verbo. En alguna ocasión iba en tren por la sabana de Bogotá con algunos estudiantes rosacruces. El maestro Zanoni, instruyendo a sus discípulos, les mostró el poder del sonido. Pronunció una palabra y la locomotora con todos sus vagones se elevó algunos centímetros de la carrilera, mientras el tren seguía desplazándose a velocidad, flotando sobre los rieles. Todo el mundo estaba asustado de ver que el tren estaba volando. Los estudiantes le dijeron al adepto: maestro, por favor, deje las cosas en orden, que la gente está asustada. Él pronunció otra palabra cabalística y el tren fue acercándose suavemente a la línea férrea y siguió como si nada hubiera ocurrido. En otra ocasión, el maestro Zanoni, estando con los estudiantes rosacruces en Bogotá, pronunció una palabra frente a una roca gigante. La roca se elevó y se quedó allí, flotando en el aire. Al rato pronunció otra palabra cabalística, porque pronunciaba palabras cabalísticas, y la roca suavemente volvió a su sitio. Es el poder del verbo en personas que han trabajado ese divino aspecto de la vocalización, de los mantras, del lenguaje. De esta manera, podríamos pensar que en la construcción de las pirámides, los egipcios tuvieron que haberse ayudado con el poder del sonido por medio de los mantras para mover semejante cantidad de rocas de tal peso, mínimo 5 toneladas, de ahí para allá hasta 80 toneladas. Eso no lo levantan 20 hombres a punta de lazos y hasta 147 metros de altitud.
No me crean que eso es así. La ciencia, trabajando actualmente con el gravetón, ha descubierto cómo hacer para que los cuerpos leviten. Hasta ahora lo han logrado con cuerpos del tamaño de un grano de maíz, haciéndolos vibrar por medio de ondas electromagnéticas generadas por grandes magnetos. Se habla de la palabra perdida, que solamente tienen 2 adeptos. Palabra perdida que hablábamos todos en la antigua Lemuria, cuando comenzamos nuestra evolución humana hace 18 millones de años. Según la maestra Blavatsky, la palabra perdida supera en mucho al sagrado monosílabo Aum, y quien posea la clave de su pronunciación le hace casi igual a Brahma. Según la tradición, su pronunciación con el sentido, la armonía, el ritmo y la vibración precisa podría hacer que el planeta se desintegrara. En millones de años, cuando la humanidad haya trascendido la evolución terrestre y cuando el logos planetario haya de evolucionar en otro globo, se habrá de pronunciar la palabra perdida. El planeta dejará de ser físico y la materia actual será enviada al cinturón de asteroides. Entonces, hasta allí este tema tan importante del lenguaje. Hoy no alcanzamos a estudiar acerca de temas cabalísticos, pero eso no implica que no podamos continuar estudiándolo en nuestra próxima reunión, si la vida lo permite. Les agradezco mucho su atención. A ver, tenemos todavía 8 minutos. Entonces podemos estudiar otro ratico. Hablemos de ese aspecto tan importante para todo el ser humano, para todos los seres vivientes, pero especialmente para el esoterista, para el místico, el espiritualista, el ocultista, y es la sensibilidad. La sensibilidad es el poder del amor. Es la divina sensibilidad, la energía que en lenguaje esotérico es llamado el Cristo. Es ese sentimiento excelso que le permite a los padres amar a sus hijos aún antes de que hayan nacido. Es la sensibilidad la que nos lleva en un momento de admiración y de contemplación hacia la naturaleza a solazarnos en un amanecer, en la salida o en la puesta del sol, en el viento que atraviesa el campo y que refresca nuestro rostro. Es la sensibilidad la que permite que nos extasiemos al escuchar el sonido cristalino del riachuelo corriendo a través de las piedras y la que nos llena de expectación, de armonía y de espiritualidad cuando observamos el movimiento de las olas hasta romper en la playa. Es la sensibilidad la que permite que aquellas personas que aman sus plantas y las cuidan con esmero les ayuden a desarrollarse y florecer, pues se ha comprobado científicamente que si a las plantas se les cuida con cariño, se les da amor, se les acaricia, se les habla, a cualquier ser viviente, se les coloca música clásica, estas se tornan más exuberantes que las plantas que nadie contempla, aunque se les proporcione la misma cantidad de agua y sustancias químicas que necesiten para su desarrollo. Por el contrario, si a una planta se le maltrata constantemente, esta se marchita y muere. Por eso se habla de que hay personas que tienen buena mano y otras que tienen mala mano para las plantas. Dicen entonces que es el humor de la persona, refiriéndose a la energía electromagnética que cada ser irradia y que está en directa relación con su sensibilidad. Realmente la cantidad de alma, de fuerza moral, de fuerza espiritual, de bondad, de dulzura que la persona tenga. Es la sensibilidad la que lleva a que una persona huraña acaricie con cariño a su perro o a otros animales y que estos respondan con mansedumbre. Porque la sensibilidad es la razón de ser del instinto en los animales y en los vegetales. La sensibilidad fisiológica permite que todos los organismos vayan adaptándose a lo largo de millones de años a los ambientes en los cuales se van desarrollando y lo que hace posible que todo ser viviente se reproduzca y continúe su evolución.
Es la sensibilidad, amor, bondad, ternura, que como Cristo cósmico eclosionó en el corazón del Señor Jesús, llevándolo a la magnitud y grandeza que mostró. Es la sensibilidad que permitió que los grandes maestros de la pintura dejaran las obras maravillosas que solazan nuestros sentidos. Fue el cultivo de la sensibilidad la que llevó a los escultores de la legendaria Grecia a labrar la roca y mostrarle al mundo la maravilla del cuerpo humano idealizado en un Apolo broncíneo o en una Venus de Milo. Gracias al poder divino de la sensibilidad, los grandes maestros de la música dejaron las extraordinarias melodías que lograban percibir en su meditación cuando escuchaban la celestial música de las esferas. ¿Por qué no existen en la actualidad series de talla de Mozart, Beethoven, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci? Porque la humanidad se ha dejado llevar por la pasión buscando solamente la satisfacción del instinto psicosexual. ¿Cómo podrían reencarnar los grandes maestros de la música, del arte, de las ciencias? Solamente cuando, atraídos por el amor, las parejas se acerquen al altar de la generación, rindiéndole tributo a la divinidad a través del poder maravilloso del verbo génesis. Solo en ese momento egos de gran evolución podrán renacer para darle al mundo dignidad y grandeza. Pero desafortunadamente este sublime conocimiento de los antiguos se ha perdido. Hoy en día los hijos se engendran generalmente por accidente, bajo la presión de la pasión. Cuando la fecundación se realiza in vitro se pueden engendrar seres sanos, pero egos de magnitud, genios de la raza, prohombres de la humanidad no pueden renacer, porque hizo falta la comunión sensoconsciente con el alma del mundo, con Dios, con la vida cósmica a través del amor. El pueblo griego fue grande porque despertó el sentido del arte y de la estética, enseñando el culto místico a la otra polaridad de la existencia y el culto a la verdad, a la belleza y al bien. En las Olimpiadas los varones se presentaban desnudos para que las mujeres admiraran estéticamente la belleza viril. Se colocaban estatuas de Venus y de Apolo a la vera de los caminos y en los templos para que los hombres pudieran admirar el sentido estético de lo que es la divinidad del alma del mundo en cuerpo de mujer. Y las damas, admirando la belleza de lo masculino, imaginaran que el hijo de sus entrañas fuera así de noble, digno, elegante y bello. Por eso se dice que no ha existido físicamente otra raza tan perfecta y bella como la griega. Aún hoy en día, cuando se visita Grecia, uno logra admirarse de la belleza de sus mujeres y de la virilidad y porte de sus varones. La sensibilidad es armonía. El Señor Jesús, haciendo referencia a la divina sensibilidad, dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los vedéis, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de la armonía, de la espiritualidad. Los niños son seres que viven en paz, felicidad, plenitud espiritual. En ellos no actúa la mente racional separatista. Ellos no conocen los aspectos negativos de los adultos. Y si algunos parecen actuar de una manera egoísta es porque lo ven en sus mayores. Cuando los niños se integran con otros, no les interesa si el otro es pobre, negro, rubio, si está bien vestido, si sabe leer y escribir. Ellos son sensibles, místicos, armoniosos, tiernos. El sentido crístico que caracteriza a los niños se va perdiendo progresivamente cuando en la adolescencia los jóvenes se dejan llevar por la fuerza tremenda del instinto psicosexual. Pero cuando persiste la pureza, qué divino cuadro, sutil, admirar psíquicamente una pareja de adolescentes enamorados que aún no han sido manchados por la fuerza tremenda del instinto psicosexual. Cuando se miran a los ojos con cariño y entrelazan sus manos con espiritualidad, en ese momento actúan como sacerdotes y sacerdotisas de la divinidad. Están comulgando con el alma del mundo, con Dios. Son creadores de divina sensibilidad, lo que progresivamente los estará divinizando y espiritualizando. En cambio, cuando el hombre y la mujer se acercan desde el punto de vista instintivo, para darle satisfacción efímera a los sentidos, esto los aleja de la sensibilidad, impidiendo que puedan comulgar con el Cristo cósmico, que es la divina armonía. Es por eso que el ser humano se va tornando huraño, viejo, decrépito, en todos los frentes del humano existir. Cristo es la vida del universo convertida en amor. Es el alma.
Es la rosa de los rosacruces. Es el sentido estético, es compartir, dar, servir, amar, vivir cada momento en la admiración estética de la naturaleza. El alma es la divina sensibilidad, el aspecto místico que en todos existe, pero está latente y debe ser puesta en actividad. Se logra admirando todo lo bello de la naturaleza, sin perder ningún instante para rendirle culto a la belleza en todas sus formas. Dejemos estos temas de estética entonces para el lunes. Les agradezco mucho su interés, su compañía, su amabilidad, su paciencia. Vamos a obviar las preguntas, los comentarios, para siempre mantener la armonía vibracional en la luz astral que nos enlaza con respecto a estas charlas que estamos dando. Gracias a todos y muy buena tarde. Muchas gracias, hermano. Con Disculpe mucho por gusto. haberlo hecho correr.